Hola a todos y bienvenidos a Deep Dive. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado bastante debate, la verdad, el inesperado auge económico de Colombia. De verdad me está yendo también. Para descubrirlo vamos a analizar que explora este fenómeno a raíz de un ranking del Economist, ¿no? En el reconocido semanario. Exactamente, y ahí es donde se pone interesante, porque The Economist, por lo general, digamos que tiene un enfoque económico más conservador y ha posicionado a Colombia como una de las economías con mejor desempeño dentro de la OCDE, algo que ha generado sorpresa y bueno, ¿por qué no hacer un poco de incredulidad, sobre todo entre ciertos sectores políticos? Increíble, ¿verdad? Imagínense Colombia en el sexto lugar entre 37 países, Nada mal. superando a gigantes como Estados Unidos, Reino Unido, Japón e incluso a nuestro vecino Chile, que siempre ha sido como la potencia regional, ¿no? Bueno, para entenderlo hay que comprender la metodología de este ranking, que se basa en 5 indicadores clave. Crecimiento del PIB, desempeño de mercado de valores, inflación subyacente, desempleo y déficit público. Y según el análisis que estamos revisando, Colombia ha demostrado un desempeño sólido en cada uno de estos aspectos. Claro, ello resalta la estabilidad económica relativa de Colombia en comparación con otros países de Latinoamérica. Sí, Menciona, por ejemplo, la disminución de la deuda pública, una gestión fiscal responsable y el aumento de los ingresos de Ecopetrol, ¿no? La empresa petrolera estatal. y esto último es particularmente interesante si consideramos el contexto global, ¿no? El aumento de los precios del petróleo debido a la crisis energética ha beneficiado a países productores como Colombia. Pero no se trata solo de suerte, el gobierno ha implementado políticas para aprovechar esta coyuntura, aumentando la producción y asegurando un flujo constante de ingresos para el país. Menciona un dato curioso. Un exfuncionario del gobierno de Duque, ahora en el sector bancario, Sí. elogió la labor del actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Un reconocimiento que, viniendo de alguien que podría considerarse parte de la oposición, da aún más peso a la idea de que Colombia está haciendo las cosas bien. Importante reconocer que no todo el mundo está convencido. Figuras como María Fernanda Cabal, por ejemplo, han expresado su escepticismo frente a estos resultados, argumentando que el costo de la deuda ha aumentado. Ignora estas críticas. Ajá. Reconoce el aumento en el costo de la deuda, pero lo atribuye a factores externos como la fluctuación del precio del dólar, un factor que afecta a muchas economías a nivel mundial. Exacto. Además, enfatiza que el porcentaje de deuda en relación al PIB, un indicador clave para medir la sostenibilidad de la deuda, ha disminuido. Es decir, Colombia está administrando su deuda de forma responsable. Lo que me parece fascinante es que la forma en que algunos sectores usan los datos de forma selectiva para pintar una imagen negativa. Menciona, por ejemplo, cómo se enfocan en el aumento de la inflación, sin mencionar que desde que Petro asumió la presidencia, la inflación ha bajado considerablemente. Exacto. Es como si solo quisieran mostrar una cara de la moneda. Sí. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo impacta la inflación en la vida diaria de los colombianos? Bueno, la inflación subyacente, que es uno de los indicadores que utiliza el ranking de The Economist, mide la variación de precios de una canasta básica de bienes y servicios. Si la inflación subyacente es alta, significa que el costo de vida está aumentando, lo que afecta directamente el bolsillo de las personas. Por eso es importante que se mantenga controlada. Claro. Y el hecho de que Colombia esté logrando controlar la inflación, a pesar de la compleja coyuntura internacional, es un punto a favor de su gestión económica, ¿no? Sin embargo, no podemos quedarnos solo con las cifras macroeconómicas. Es crucial ver cómo se traduce este crecimiento en la vida real de las personas. Ofrece algunos ejemplos interesantes. Como por ejemplo el anuncio de Grupo Éxito, una de las cadenas de supermercados más grandes de Colombia. Invertir $500 millones en su expansión. Imagínense. Una empresa no haría una inversión de esa magnitud si no tuviera confianza en el futuro de la economía colombiana, ¿no? También menciona la disminución de precios de los alimentos, lo cual es un alivio para los ciudadanos después de un periodo de alta inflación. Estos son ejemplos concretos de cómo el buen desempeño económico se traduce en beneficios tangibles para la gente. Claro, porque al final del día lo que realmente importa es que la gente sienta que la economía está mejorando su calidad de vida, ¿no? Exactamente. Y esto nos lleva a un punto fascinante. Utiliza el ranking de The Economist, una publicación tradicionalmente asociada a una perspectiva económica más bien conservadora, para respaldar la gestión del gobierno actual, que tiene una orientación más de izquierda. Es como que se apropian del argumento de la derecha, utilizando su propia fuente de referencia para defender las políticas económicas del gobierno. Es cierto. Una jugada inteligente, sin duda. Resalta la ironía de que la misma revista que algunos sectores utilizan para criticar al gobierno, ahora lo posiciona como un líder económico a nivel mundial. Sí. Lo que a mí me parece realmente interesante es cómo este análisis confronta directamente a figuras como María Fernanda Cabal, utilizando datos concretos para refutar sus afirmaciones sobre la deuda externa.
Sí, y lo hace de una manera bastante contundente. Explica detalladamente cómo, a pesar del aumento en el costo de la deuda, debido en gran parte a factores externos como la fluctuación del dólar, el porcentaje de la misma en relación con el PIB ha disminuido. Esa es una distinción clave que a menudo se pasa por alto en el debate público. Totalmente. Muchos se enfocan en el valor absoluto de la deuda, Sí. pero lo importante es analizarla en relación al tamaño de la economía. El gobierno ha manejado la deuda de forma responsable sin comprometer la estabilidad económica del país. También me parece relevante cómo este análisis critica a algunos medios de comunicación por su forma de presentar la información económica. Hablan de una tendencia a seleccionar datos de manera sesgada, solo mostrando lo negativo y dejando de lado el contexto general. Cierto, como algunos medios se enfocan en el aumento de la inflación durante los primeros meses del gobierno actual, pero omiten mencionar que la inflación ha bajado considerablemente desde que Petro asumió el cargo. Y también ignoran el hecho de que la inflación es un fenómeno global impulsado por factores como la guerra en Ucrania y la disrupción de las cadenas de suministro. Es una forma de manipulación de la información, Totalmente. que puede tener un gran impacto en la percepción pública y en este caso podría llevar a la gente a creer que la situación económica es peor de lo que realmente es. Exactamente. Y este video busca contrarrestar esa narrativa presentando una visión más completa y contextualizada de la realidad económica de Colombia. Algo que me llamó la atención es la forma en que el video conecta los datos macroeconómicos con la vida cotidiana de la gente. Menciona, por ejemplo, la disminución en el precio de los alimentos como un beneficio tangible del buen desempeño económico. Sí, es fundamental conectar esos grandes números con la experiencia real de las personas. En este caso, la bajada del precio de los alimentos es un indicador claro de que la economía está teniendo un impacto positivo en el bolsillo de los ciudadanos. Y no solo eso, también mencionan la inversión del Grupo Éxito como un signo de confianza en el futuro de la economía colombiana. Absolutamente. Una empresa no invertiría $500 millones en un país si no tuviera confianza en su estabilidad económica y en su potencial de crecimiento. Es una señal potente de que la economía colombiana está trayendo inversiones y generando oportunidades no solo para las grandes empresas, sino también para los pequeños negocios y para los trabajadores. Y todo esto en un contexto global complejo donde muchas economías todavía se están recuperando lentamente de la pandemia y enfrentan nuevos desafíos como la guerra en Ucrania y la crisis energética. El video resalta el hecho de que Colombia ha logrado un crecimiento notable a pesar de estas dificultades. Sí, y lo atribuyen en gran medida a las políticas económicas implementadas por el gobierno actual, aunque también reconocen que los efectos de estas políticas no se ven de inmediato. Claro, es un proceso que toma tiempo. Las políticas económicas no son soluciones mágicas, sino estrategias a largo plazo que buscan sentar las bases para un crecimiento sostenible y equitativo. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta que planteábamos antes: ¿qué desafíos podrían enfrentar la economía colombiana en el futuro? A pesar de este panorama positivo, no podemos ser complacientes. Exacto. Hay muchos factores a considerar, tanto internos como externos. La volatilidad de los precios internacionales, los conflictos geopolíticos, el cambio climático, todos ellos pueden tener un impacto en la economía colombiana. Por ejemplo, si bien el aumento de los precios del petróleo ha beneficiado a Colombia en el corto plazo, también le expone a la volatilidad de los mercados energéticos. Si los precios del petróleo caen, los ingresos del país se verán afectados, lo que podría tener consecuencias negativas para la economía. Es cierto, la dependencia de las exportaciones de materias primas como el petróleo puede ser un arma de doble filo. Por eso es importante que Colombia diversifique su economía invirtiendo en sectores como la tecnología, el turismo y las energías renovables. Menciona que el gobierno está trabajando en esa dirección, promoviendo la inversión en sectores estratégicos y buscando reducir la dependencia del petróleo. Es una buena señal. La diversificación económica es clave para asegurar un crecimiento sostenible y menos vulnerable a las fluctuaciones de los mercados internacionales. Otro desafío importante que enfrenta Colombia es la desigualdad social. A pesar del crecimiento económico, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo muy grande. Es cierto. Y si bien las políticas económicas del gobierno actual buscan reducir la desigualdad a través de programas sociales y la redistribución del ingreso, es un proceso complejo que requiere tiempo y esfuerzo. Sin duda, la lucha contra la desigualdad es un desafío a largo plazo que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Y no podemos olvidar los desafíos ambientales. El cambio climático está teniendo un impacto cada vez mayor en Colombia, con fenómenos como sequías, inundaciones y deslizamientos de tierra que afectan la agricultura, la infraestructura y la vida de las personas. Es un problema urgente que requiere soluciones integrales. El gobierno ha implementado políticas para mitigar el impacto del cambio climático, pero se necesita mucho más para garantizar un futuro sostenible para el país. Claro, la sostenibilidad ambiental debe ser un pilar fundamental del desarrollo económico de Colombia.
De lo contrario, el crecimiento económico podría tener un costo muy alto para las generaciones futuras. Es fundamental que el gobierno, las empresas y la sociedad civil trabajen juntos para enfrentar estos desafíos y construir un futuro próspero y sostenible para Colombia. Absolutamente. Y aunque los desafíos son grandes, no podemos perder de vista los logros que se han alcanzado. El hecho de que Colombia esté posicionada como una de las mejores economías de la OCDE es un indicador de que se están haciendo las cosas bien y de que el país tiene un gran potencial. Cierto, y es un logro que debemos celebrar. Pero también debemos ser conscientes de que el camino hacia un futuro próspero y sostenible es largo y requiere un esfuerzo constante. Y una visión a largo plazo que priorice el bienestar de todos los colombianos. Totalmente de acuerdo. Invita a reflexionar sobre la complejidad de la economía, a cuestionar las narrativas simplistas y a mirar los datos con ojo crítico. Y a recordar que detrás de las cifras hay personas reales cuyas vidas se ven afectadas por las decisiones económicas. Una perspectiva que nunca debemos perder de vista. Y hablando de perspectivas, este análisis nos recuerda que la economía no es un tema abstracto, sino algo que nos afecta a todos en nuestro día a día. Totalmente cierto, detrás de las cifras de crecimiento de inflación y de deuda, hay historias de personas, de familias, de empresas que están construyendo el futuro de Colombia. Exacto, y aunque el panorama económico actual parece positivo, no podemos olvidar que todavía hay muchos desafíos por delante, como la desigualdad social, el cambio climático y la necesidad de diversificar la economía. Sin duda, esos son temas cruciales que requieren atención y acción por parte de todos los sectores de la sociedad, pero también es importante reconocer los avances que se han logrado. El hecho de que Colombia esté posicionada como una de las economías con mejor desempeño dentro de la OCDE es un motivo de orgullo y una señal de que el país está en el camino correcto. Claro, y este análisis nos invita a mirar más allá de los titulares sensacionalistas y a analizar la información económica con una mirada crítica y objetiva. Justamente es el objetivo de Deep Dive, brindarles las herramientas para que puedan comprender mejor el mundo que nos rodea y formar sus propias opiniones. Y hablando de herramientas, les recordamos que si quieren profundizar en el análisis de la realidad colombiana, pueden visitar el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarán una gran variedad de perspectivas y debates sobre los temas más relevantes de la actualidad. Excelente recomendación. Y ahora, antes de despedirnos, queremos desearles a todos nuestros oyentes en Colombia y en el mundo unas felices fiestas llenas de paz, amor y prosperidad. Que este fin de año sea una oportunidad para compartir con nuestros seres queridos y para renovar nuestras esperanzas en un futuro mejor.